titula, la siguiente ponencia, aportaciones y experiencias del Laboratorio de Anatomía Funcional, Biomecánica y Plantas Vasculares en la identificación del material vegetal perteneciente al patrimonio cultural. Por favor, nos van a presentar Paz Alejandra Quintanar Isaías y Ana Teresa Jaramillo Pérez, del Departamento de Biología de la UAM. Y me voy a permitir leer brevemente su currículum. Ana Teresa Jaramillo es egresada de licenciatura en Biología y maestra en Biología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Actualmente se encuentra realizando estudios de doctorado en la misma casa de estudios. Desde el 2013 se ha desempeñado como profesora investigadora de tiempo completo, adscrita al Departamento de Biología en el Laboratorio de Anatomía Funcional y Biomecánica de Plantas Vasculares de la UAM, Iztapalapa. Se ha formado en el campo de anatomía hidráulica de plantas vasculares y colabora en 2 líneas de investigación: anatomía funcional del xilema y floema de primarios y secundarios de órganos vegetales en el continuo suelo-planta-atmósfera, con vistas a la selección de especies en áreas perturbadas; identificación de materiales orgánicos de origen vegetal, principalmente madera, en contextos histórico-arqueológicos y provenientes de saqueos ilegales recibidos en aduana y Profepa. Ha publicado, en colaboración con la doctora Quintanar, artículos enfocados a la anatomía y fisiología vegetal e identificación de la madera en revistas arbitradas e indizadas como Madera y Bosques, Environmental y Experimental Botany, Revista de Ciencias Forestales, Polibotánica e Intervención. Y la doctora Alejandra Quintanar es egresada de la licenciatura de Biología en la Escuela de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, con maestría en Ciencias en la Facultad de Ciencias de la UNAM y un doctorado en Ciencias Biológicas en la UAM. Actualmente es profesora investigadora titular C, es miembro del SNI y su adscripción actual es el Laboratorio de Anatomía Funcional y Biomecánica de Plantas Vasculares en el Departamento de Biología de la UAM Iztapalapa. Es responsable de proyectos internos, divisionales y externos. Ha publicado más de 60 trabajos de investigación, capítulos de libros científicos y de divulgación arbitrados sobre ambas líneas de investigación. Tiene una patente sobre papeles elaborados con fibras de corteza y continúa con la investigación de papeles elaborados con otros grupos funcionales considerados basura orgánica. Cultiva 2 líneas de investigación: anatomía descriptiva, histoquímica y funcional del xilema y floema primarios y secundarios de órganos vegetales y su impacto en el continuo suelo-planta-atmósfera, con vistas a la selección de especies de áreas perturbadas. Estudia cómo funcionan los tejidos vegetales usando índices anatómicos de abasto de agua, parámetros histoquímicos y fisiológicos de los distintos tipos celulares para explicar los fenómenos de cavitación en raíces, tallos, hojas, en especies de diferentes climas. Y el segundo tema, la identificación de materiales orgánicos de origen vegetal, principalmente madera, en contextos históricos y arqueológicos diversos. Asesora proyectos para museos institucionales de educación superior relacionados con la identificación del material orgánico, empleados en la elaboración de bienes del patrimonio cultural e identificación de maderas en estatus ilegal por considerarse en peligro o riesgo de extinción para el gobierno federal. Pues les agradecemos muchísimo y les cedo la palabra. Bueno, sí. Ok. Buenos días a todos. Muchas gracias a las organizadoras y a los organizadores de este evento, y además reiterar nuestras felicitaciones por su 10º aniversario de su laboratorio Códice. Vamos a hablar un poquito sobre las aportaciones y experiencias de nuestro laboratorio, pero antes nos gustaría mencionar un poco sobre qué es lo que hace nuestro laboratorio. En nuestro laboratorio se cultivan 2 líneas principalmente, que es la de la anatomía, fisiología e hidráulica, es decir, es una integración de la estructura de las plantas, así como la fisiología y la ecología de esas plantas, siempre en un contexto, hablando del transporte de agua, la economía hídrica, en ese continuo suelo-planta-atmósfera que se genera en las plantas. Como lo mencionan en el currículum de Ale, pues estudian raíces, tallos, hojas, incluso hemos empezado a estudiar ya plántulas de diferentes edades, bueno, plantas de diferentes edades, desde plántulas, plantas jóvenes y adultos, y
pues siempre con vistas a la restauración ecológica de esos ambientes que actualmente están fragmentados. Y la otra línea de investigación, que es la de la identificación de materiales orgánicos de origen vegetal, principalmente de madera y contextos históricos, arqueológicos y de patrimonio cultural, que es justo lo que nos trae aquí con ustedes este día. Entonces, como una parte de la historia del laboratorio, pues este laboratorio surgió hace 40 años aproximadamente, y este laboratorio nació por la necesidad de crear conocimiento sobre la estructura, las características físicas y las características mecánicas de la madera. En este sentido, porque también las fundadoras de este laboratorio pues se dedicaban al estudio de esa madera. Entonces, justo con esas colectas que realizaban las investigadoras, entre ellas pues doctora Quintanar, surge la Giloteca en el año de 1981. Ay, sí es cierto, como estoy viendo acá. Okay, gracias. De tal manera que estas colecciones de maderas pues han sido producto de colectas y expediciones que se han realizado a lo largo de estos años, y en la que están representadas 312 números. Esos 312 números, todos con una gran cantidad de información, desde el sitio en el que fueron colectadas, qué características físicas había en ese lugar, y sobre todo, pues tomando en consideración árboles siempre que son representativos de esa zona. Además de que en esa giloteca inicialmente se empezaron a tomar tablillas que con dimensiones establecidas, que son de 5 por 7 por 1 centímetro. Sin embargo, en la actualidad, pues ya se empiezan a tomar muestras de diversos tamaños debido a las necesidades y al tipo de ejemplares que actualmente se están recolectando. Algo que no mencioné al inicio es que este laboratorio inicialmente se llamaba Laboratorio de Anatomía y Tecnología de la Madera. Sin embargo, las necesidades y pues como todo va cambiando, nos hemos visto la necesidad de diversificarnos, es decir, ya no solamente hacemos descripciones de madera, sino ahora hacemos una integración de la anatomía, la fisiología y la ecología, que bueno, nosotras como biólogas pues nos atañe ver desde ese punto de vista. Ahora, estas gilotecas, como son colecciones de maderas, nos preguntamos siempre, bueno, ¿cómo se comienza a hacer una colección de madera? Bueno, pues empieza con la colecta de ejemplares. Esa colecta de ejemplares que siempre, como menciono, son representativos de la zona y siempre se deben de obtener toda la información posible de esos ejemplares, como son la altura de ese árbol, el diámetro a la altura del pecho, si estaba en una ladera, qué orientación tiene esa ladera, georreferencias, todo lo que pueda ser posible recolectar de información del sitio en el que es colectada. Una vez que se tiene esa información, bueno, pues entonces se toman trozas de madera que siempre son de fustes rectos, y entonces de estas trozas deben ser trasladadas a los talleres para poder llevar un procesamiento. Y algo que es importante comentar es que el costo de cada ejemplar pues puede ascender a 15,000 pesos, puesto que hay que trasladarnos al lugar, el tiempo invertido para encontrar esas especies, hacer la identificación, el procesamiento y finalmente hasta incorporarlo a la colección. Ahora, el siguiente paso pues es hacer la herborización de muestras botánicas, puesto que nosotros como biólogos requerimos estructuras reproductoras, hojas y todo lo demás para poder hacer una identificación. Puesto que las claves que utilizamos para esa identificación necesitan forzosamente de la presencia de flores y frutos, ya que eso es lo que muchas veces da la diferencia entre especies, no nada más la madera. Entonces, una vez que se herborizan, se prensan y se registran en la colección, por otro lado, todas las trozas de madera que llevamos al taller deben de ser procesadas y se procesan. Pues aquí les pongo unas fotografías en el que se ve el estado inicial de cómo llevamos esas trozas, un procedimiento intermedio, el cortado de esas muestras y finalmente el producto final que va a ser incorporado a la colección.
Entonces, nosotros, además de tener características físicas del medio, vamos a poder tener características macroscópicas de esta madera. Sin embargo, de esas trozas, no nada más sacamos la troza y las incorporamos, sino tratamos de aprovechar la mayor cantidad de material que extraemos de ellas. Y entonces, para eso, de esos troncos que traemos, pues vamos a extraer rodajas y tablillas que deben, antes de ser incorporadas a la giloteca, deben de ser fumigadas, y las rodajas, que deben de tener aproximadamente 10 centímetros de espesor, de ancho. De ahí se van a extraer además cubitos de madera que deben de tener esos 3 cortes típicos que conocemos, que es el corte tangencial, el corte transversal y el corte radial. Y estos cubitos además se preservan para futuras investigaciones. Y también de estos cubitos vamos a extraer otro tipo de información, que es la información microscópica. Es decir, que podemos de aquí nosotros cortar con equipo especializado para obtener esos mismos cortes típicos, transversal, tangencial y radial, pero para poderlos observar con mayor detalle. De tal manera que las colecciones de la giloteca no solo albergan información macroscópica, sino también de cada muestra que tomamos en el campo debemos de obtener información microscópica que posteriormente a nosotros nos va a servir para identificar lo que nos llegue como parte de los servicios que da este laboratorio. Afortunadamente, nuestra giloteca sigue creciendo. Desde su fundación, desde 1981 hasta hoy, se sigue enriqueciendo con las aportaciones de los investigadores e incluso donaciones que nos llegan de otras instituciones. Entonces, en nuestra giloteca, la Giloteca UAMIS, tenemos representadas maderas de diversos estados, como Durango, Tamaulipas, bueno, toda esta vertiente del Pacífico e incluso de la península de Yucatán. Es decir, tenemos una vasta información que nos permite a nosotros identificar. Sin embargo, es evidente que nos hace falta seguir creciendo. Entonces, en ese sentido, la giloteca, pues ya no solamente, ahora como les mencionaba, hacemos tablillas pequeñas, sino ya podemos, incluso recibimos ejemplares ya de diversos tipos, tablillas grandes, estas son las como se creaban originalmente, y ahora incluso ya recibimos rodajas de ese tamaño que también tienen una ventaja. La giloteca normalmente la asociamos a la madera, sin embargo la madera no está así solita en la naturaleza, sino que está cubierta por una corteza. Entonces también en este sentido podemos tener acceso a esa información, que hay muy poca en realidad, y poder hacer estudios posteriores sobre análisis de floema secundario, que es el nombre técnico, o la corteza de los árboles, que también pueden obedecer a patrones ambientales que nos permitan explicar parte de su historia evolutiva en ese lugar. Ahora, toda esta información de la giloteca se vierte en artículos científicos, y esos artículos científicos además pueden ser recopilados por otros investigadores para crear bases de datos en la red y que pueden ser consultadas por cualquiera de nosotros. Entonces, una de las ventajas que tenemos nosotros ahí en la universidad es que además de que nosotros somos parte de esa giloteca, podemos tener acceso al material de herbario que también nosotros ayudamos a enriquecer. Incluso en el herbario metropolitano UAMIS, que así es el nombre de ese herbario, nosotros somos parte de esos investigadores asociados que podemos hacer consultas y podemos tomar información, compartir información para poder comparar parte de nuestros resultados de las identificaciones. Entonces, nosotros hacemos uso de toda esta información y parte de nuestros resultados pueden ser incorporados a esas bases de datos para futuras comparaciones e identificaciones. Entonces, de esta manera, cuando nosotros recibimos materiales que vienen de contextos históricos o bien de saqueos ilegales, pues van a recibir un cierto tratamiento para que nos permitan a nosotros hacer la identificación. Como por ejemplo, hacemos cortes de micras de espesor con equipo especializado, pasan por todo un proceso de deshidratación y montaje, que ya son protocolos que están establecidos en los manuales histológicos, para finalmente obtener laminillas de
bueno, con estas calidades y poderlas observar al microscopio. Y bueno, en ese sentido, pues gracias a esto es que nosotros ahora tenemos bastantes experiencias de las cuales podemos hablarles y de las que les va a hablar Ale en este caso. Sí, brillante, gracias Anita. Bueno, como les decía Anita, el laboratorio ya tiene más de 40 años en funcionamiento y tenemos contacto con ellos, y lo que nos piden es identificarles los materiales con los que está hecho, sobre todo de tipo vegetal, ¿no? Bueno, algo importante es que siempre me han dicho 3 preguntas, ¿no? La primera es de qué madera es y qué especie es, o qué materia, o a qué especie botánica nos estamos acercando, o cuál es, ¿no? La segunda es quién lo hizo, la tercera es de dónde viene y qué edad tiene. Y entonces eso es aterrador. O sea, realmente es aterrador porque pues la especie es prácticamente imposible de identificar. Hay unos métodos ahora que creo que vamos a poder desarrollar en el laboratorio, pero estamos acercándonos a algunas prácticas de biología molecular, pero ahorita les termino de comentar. Hemos dirigido tesis de licenciatura y maestría justamente tratando de responder estas preguntas, ¿no? O sea, ¿cuál es la especie? ¿De dónde proviene? ¿Y qué edad tiene? Que son digamos, las preguntas de cualquier historiador, de los restauradores, porque con eso pueden hacer algunas integraciones de la historia del objeto y de la historia biocultural también del material que se está usando o que se usó, que esa es la parte también importante, la parte biocultural del material que está formando el patrimonio cultural, ¿no? Esta colaboración con Tesis pues, nos ha llevado a realmente hacer una colaboración de publicaciones, pero, bueno, de asesoría a proyectos de investigación primero, y pues sí, publicar artículos con las instituciones que nos han invitado a hacer este tipo de trabajo interdisciplinario, ¿no? Y bueno, en cuanto a las asesorías que han quedado solamente así, como asesorías sin llegar a una colaboración, que eso es una de las cosas que nosotros buscamos, porque el laboratorio prácticamente asume los costos de las identificaciones que nos piden las instituciones que están queriendo colaborar con nosotros, y asumimos el costo. Nosotros, si va a haber colaboración, no hacemos no cobramos, pues, ¿no? Es una parte de nuestro trabajo como profesores, como investigadores, pues estamos contratados para hacer investigación en México, ¿no? Y entonces asumimos el costo con nuestros proyectos. Y bueno, desafortunadamente, pues esa a lo mejor es una crítica, no hemos llegado a lograr que podamos colaborar en cuanto a las publicaciones, ¿no? O sea, hay muchas asesorías que desde hace 40 años hemos hecho, más de 50 asesorías que se han quedado solamente así, y se nos menciona, cuando hay ya publicaciones, se nos menciona, pues tal laboratorio hizo esta identificación, pero realmente sí se requiere de integrarnos como parte de los colaboradores de esos proyectos. Eso es algo que yo dejo aquí, es una petición, porque es un trabajo que nosotros financiamos y entonces tiene que considerarse parte de la colaboración para llegar a publicarse. Y en ese sentido hemos logrado también participar en congresos. Este es un ejemplo muy bonito de una escultura que nos llegó de una persona, un coleccionista particular, y es una escultura que nos llegó bueno, era de Tailandia, creo, o algo así. Y bueno, era la primera vez que yo veía esta madera, y después descubrimos muchas cosas al respecto de esta especie, y después es ¿cómo se llama? La plantita en México, esta, el buxus, es el buxus, pero no, aquí arrayán, el arrayán que está en todos los jardines de México, de la Ciudad de México. Y esta planta se usa para hacer esculturas desde hace 500 años en Asia y en Europa, y fue un descubrimiento muy bonito.
hemos colaborado en artículos de divulgación, en artículos publicados ya a nivel nacional, internacional, capítulos de libro, y otros materiales como fibras. Hemos colaborado con gente identificando fibras de códices. El papel amate fue un proyecto muy interesante porque colaboramos con María van der Meren y llegamos a hacer una patente, y las exposiciones muy importantes también, que fueron las exposiciones de la identificación del material con la que está hecho el chimali, el escudo de Moctezuma, las exposiciones de los muebles del Franz Mayer. Todo esto se publicó, y últimamente hicimos las exposiciones sobre patrimonio biocultural, que tiene que ver con las maderas en los instrumentos musicales, y nuestra participación en el Congreso del Mueble, el último que fue en noviembre. Y bueno, en lo que estamos ahorita estamos trabajando con muestras arqueológicas en Puebla, en Oaxaca, con la doctora Anneli Robles. Estamos trabajando con la gente de Tecali, en el proyecto de Tecali, en Puebla, con semillas arqueológicas, está bien bonito, y con la niña La Torre, que está aquí, restauradora de Guerrero. Me da mucho gusto verla, y con materiales de la doctora Katia Perdigón, con la sarta egipciaca. Y bueno, estamos haciendo también la identificación de las maderas de la sillería de la Catedral de Puebla con el Instituto de Investigaciones Estéticas también. Y algo que es importante es nuestra participación actualmente en estudios moleculares, para tratar de resolver el problema: ¿qué especie es? Ese es un problema grave, porque a veces hemos visto publicaciones de patrimonio cultural donde dicen hasta la especie y la variedad, y eso no puede ser. O sea, no está justificado. Entonces, esa es una posición de nuestro laboratorio, que es importante hacer más investigación, como decía nuestro colega anterior, qué instrumentaciones tenemos, qué tecnología tenemos para poder lograr eso, porque no podemos nada más decir esto es Pinus ayacahuite porque se parece en esto y esto y esto. Es muy grave decir esas cosas, ¿no? Entonces nosotros nos hemos enfrentado siempre, ¿pero qué especie es? Pues no tenemos la tecnología todavía, entonces tenemos que buscar las colaboraciones para poder llegar a eso. Y creo que hay un camino, que es la biología molecular, y un camino que es la espectrometría de masas. Entonces hay que empezarle a la espectrometría de masas. También tenemos esa idea de hacer un catálogo, de una librería con espectrometría de masas de especies conocidas. Gracias. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Bueno, empiezo yo. Sí. Yo quería saber, por ejemplo, esta base de datos que hablan de toda la información que han procesado, que es impresionante el trabajo que implica tanto tener muestras y todo. ¿Esa base de datos es nada más para la UAM? ¿Tenemos nosotros también acceso? Sí, de hecho tiene acceso todo el mundo, y es basado en las características. Sí, hay que tener buen conocimiento de todas las características de la madera, porque esa base de datos está basada en las características como parámetros que se han establecido a nivel mundial, de una sociedad que se llama IAWA, la IAWA Committee. Entonces hay que tener conocimiento, y con base en ello cualquiera podemos ingresar a esa base de datos. Incluso nosotros hemos impartido talleres a lauderos para que ellos, con sus conocimientos y con los que nosotros les dimos en ese taller, puedan hacer uso de esa base de datos y ellos mismos hacer sus propias identificaciones. Entonces cualquiera puede entrar a esa base de datos, que es del INSAIGUD, así se llama. Ay, qué maravilla. Esa base de datos es de la Asociación Internacional de Anatomistas de la Madera, y tiene como fundamento todas las descripciones publicadas. O sea, por ejemplo, nosotros estamos ahí con nuestras publicaciones. Entonces, mientras sigamos publicando descripciones, se van incorporando todas en el mundo. Y bueno, nada más algo importante. Estamos organizando la especialidad
de madera y de tejido vegetal para el patrimonio cultural ahí en la UAM. No, pues felicidades. Javier. Buenos días. Hablaban de las recolectas que hacen y me gustaría que nos platicaran un poco más en qué se basan para hacer las recolectas. O sea, supongo que es como que si están interesadas en el comportamiento del xilema, del floema en cierta localidad o cierto ambiente. ¿Cómo es que han elegido las localidades de las recolectas? Gracias y felicidades. Bueno, sí, siempre que vamos a hacer una recolecta, actualmente ya no es fácil hacer una recolecta, necesitamos permisos gubernamentales para poder hacer esas colectas y todo lo que recolectamos debe de tener un fin. O sea, no podemos ir y arrasar con todos los árboles que estén en el tipo de vegetación. Entonces, siempre es con un fin. Por ejemplo, ahorita estamos interesados en un género, el género Bursera, que bueno, el género Bursera es muy conocido por nosotros porque pues de ahí hay una especie donde se extrae el copal. Entonces nosotros vamos justamente en busca de esos ejemplares. Y la manera en la que los elegimos es, como mencionaba, fustes rectos, siempre del tallo principal, ¿no? Porque justo es en esa zona donde podemos encontrar una menores deformaciones a como lo puede ocurrir en las ramas o en ramillas, ¿no? Entonces siempre son en fustes rectos y siempre la colecta es con un fin porque además de que va a ser incorporada a la colección, también debemos de nosotros buscar información de esa especie, de esos géneros o de esas familias, para que puedan ser incorporadas en esas bases de datos. Entonces, sí, todo es con un fin y los elegimos de esa manera. Si nuestra línea de investigación requiere ahora ese estudio, vamos por esas plantas. Hola, buenos días. Sí, yo quisiera preguntarles, después de 40 años de tener una giloteca que sigue en construcción y que ha crecido bastante, ustedes como investigadoras para la identificación de material orgánico del patrimonio cultural, ¿en qué les gustaría a ustedes enfocarse más adelante? O sea, seguir haciendo, Ale menciona lo de las colaboraciones, si es cierto, muchas veces han sido pues por la voluntad de ustedes, prácticamente, por querer ayudar y por querer ayudarnos a sacar algún tipo de identificación que no logramos en ninguna otra parte, como fue en mi caso, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarles a ustedes, como laboratorio, o sea, el crecimiento de la giloteca, pero en cuanto a su colaboración con la identificación del patrimonio cultural, ¿qué enfoque le quisieran dar a partir del día de hoy hasta que terminen, hasta su jubilación? ¿Tiene algún plan, alguna idea? Enfocarse en algún tipo de especie, seguir haciendo crecer la giloteca con alguna variante. ¿Qué es lo que a ustedes como investigadoras les interesa respecto al patrimonio cultural? Bueno, yo ya casi me voy a jubilar, pero bueno, realmente no tenemos un grupo taxonómico definido, porque como dice Anita, nosotros vamos incorporando especies maderables conforme nos interesa la parte de la integración con la función, con la anatomía funcional. Ha coincidido que nos llegan especies ilegales que tienen características muy parecidas a las que nosotros tenemos en la base de datos, y entonces decimos, esto es tal cosa, ¿no? Y ¿cómo? Pues es que lo acabamos de estudiar, ¿no? Entonces ha coincidido y es interesante porque, por ejemplo, las aduanas tienen mucha madera ilegal. Entonces con ellos estamos ya trabajando y de hecho ya metimos a nuestros estudiantes egresados y ya tenemos ahí semillas que están en un laboratorio extraordinario, que es el de aduanas. Tienen un equipazo, tienen todo, y ellos no nada más llegan de laboratorios sabiendo maderas, ellos ya se incorporan a trabajar en todos los equipos, entonces eso es extraordinario. Pero nosotros, pues más bien dependemos de ustedes, ¿no? También, o sea, ¿qué quieres? Y vamos a colectar esto. Mira, se me hace que esto es la familia fulana. La buscamos en la geografía y vamos, como en el caso de esta Gloria,
que nos mandó hasta Coahuila, ¿no? Y pudimos colectar porque somos así, oye, ¿qué tienes que hacer mañana? Pues nada, vámonos a Coahuila, al desierto, a colectar, y así hacemos. Entonces, más bien es lo que ustedes nos dicen. Por ejemplo, Katia, oye, es esto, y ya le dijimos que es. Pues vámonos a colectar también porque vamos a ver la variabilidad de la planta y todo eso, ¿no? Entonces, o lo que pasó con los instrumentos del clavecín de italiano que se publicó en Intervención, que fue maravilloso porque son maderas italianas, ¿no? Y los identificamos, o sea, y con el historiador, músico que es Ramsés, pudimos lograr hacer un artículo muy lindo, la verdad. Eso es lo que queremos. Eso es lo que ustedes nos tienen que marcar. O sea, no tenemos algo así súper definido, yo me voy a dedicar solamente a los pinos. No, ese es un tema. Y hay muchos temas. Realmente el laboratorio se ha diversificado bastante y no a partir de hoy, sino desde hace 40 años seguimos diversificándonos. Entonces, en 10 años yo me jubilo, pero queda ella. Ella ya está muy preparada. Bien, bueno, antes que nada felicitarles por el trabajo que están haciendo. Es un trabajo bien interesante que hay mucho vacío al respecto, sobre todo en algunas regiones del país. Por ejemplo, veo que ahí en el mapa que presentaron no aparece Campeche, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo vengo de Campeche, es una invitación a que eventualmente podamos colaborar. El tema que ustedes están presentando es bien interesante. Es agradecer también esa disposición que tienen para poder colaborar con grupos de investigación de diferentes áreas. Yo comentarles también que me parece que si no han tenido alguna experiencia real analizando el material, la madera con técnicas cromatográficas acopladas a espectrometría de masas, lo que comentabas, ¿no? Es algo interesante, es bastante posible, es bastante probable, utilizando técnicas de identificación de marcadores moleculares, que se pueda tener una información de carácter general, ¿no? ¿Han tenido alguna experiencia ustedes de ese tipo? Y la última pregunta, en el caso de la madera cuando está carbonizada, ¿qué posibilidades reales de identificación hay? Sí, sí hay posibilidades, pero hasta género. Y hay técnicas para hacer eso, por supuesto, y ya hay mucha información. Y lo de la espectrometría de masas, sí estuvimos a punto, la universidad, gracias a lo que hacemos con ustedes y lo que hacemos con las aduanas, con las maderas ilegales, de tener un equipo DART de espectrómetro de masas que costaba 8 millones, pero la universidad me dijo, no tenemos un espacio de 2 metros cuadrados, ni tenemos un servicio social, y no lo pudimos conseguir. Y ahora está en el INE, en lo que es el INE y cambio climático, algo así, de la Semarnat. Entonces, allí está ese equipo y no saben nada. O sea, se va a quedar ahí. O sea, si hubiera llegado a nuestras manos, estaríamos con ustedes, colaborando con todos ustedes, haciendo el catálogo de maderas del patrimonio cultural. Pero yo creo que podemos hacerlo, ¿no? Con otras técnicas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pues bueno, yo tendría más, pero estamos un poquito cortadas de tiempo, pero les agradecemos muchísimo esta linda presentación.